Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, a falta de 5 minutos para que se cumplan la 1 en punto de la tarde. Y hoy nos visita en el programa un emprendedor, un joven que se dedica al mundo de los videojuegos y que junto a otros compañeros han creado su propia empresa aquí en Cantabria. La empresa se llama Concano Games y hoy nos acompaña Cecilio Espejo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenido a Cantabria por la mañana, Cecilio. Hoy no voy a ser yo quien le haga la entrevista a nuestro invitado, porque para ello me acompañan alumnos de cuarto de la ESO, del Centro de la Purísima Concepción de Santander. Están conmigo Esmeralda Madrazo, muy buenos días. Buenos días. Marta Obregón, muy buenos días. Buenos días. Y Daniel Cascajo, muy buenos días. Buenos días. Hoy van a ser ellos los periodistas encargados de hacerle las preguntas a nuestro invitado, así que creo que empiezas tú, Esmeralda. ¿Qué es lo que le queréis preguntar a Cecilio? Pues primero, que si nos podrías contar qué es Concano Games, por quién está formado y a qué os dedicáis. Vale, pues mira, Concano Games está formado por 3 personas, somos un equipo que está formado por un programador, que es Luis, que actualmente vive en Nápoles, por el CEO de la empresa, que es un poco el que coordina y el que gestiona todo, que se llama Samuel, y por mí, que soy un poco el artista, ¿no? El que se dedica a la parte del diseño. Concano Games oficialmente nace hace aproximadamente un año, sí, bueno, un año, porque hace un par de semanas hemos cumplido nuestro primer año, y extraoficialmente ya llevamos unos meses planeando montar la empresa. Me has preguntado que qué es, ¿no? Concano Sí. Games. Pues Concano Games es una empresa de videojuegos que utiliza la tecnología de los videojuegos y un poco toda esa jugabilidad para otras funciones, como por ejemplo la publicidad, la educación, o incluso también para hacer videojuegos para divertirse, por ejemplo. ¿En qué consiste exactamente vuestro trabajo en Concano Games ¿Y es individual o es trabajo en equipo? ¿En qué consiste? Pues normalmente nosotros tenemos muchísimas reuniones todo el día con clientes y varía un poco en función de lo que quiere cada cliente, porque lo que hacemos son juegos que están adaptados un poco a las necesidades del cliente. Nuestro día a día consiste un poco en primero crear una idea, nos reunimos, hacemos un brainstorming que se llama, y decimos un poco todo lo que se nos va ocurriendo y lo que podríamos hacer con ese proyecto que nos propone el cliente. Y una vez que tenemos más o menos, que sabemos lo que queremos hacer, ya nos pondríamos a trabajar. Yo empiezo a hacer bocetos, Luis empieza a programar, Samu empieza a montar todas esas piezas para que todo encaje, y todo el rato nos vamos comunicando con el cliente para que nos diga, oye, esto está bien, te gusta, no, es un poco ese proceso. Y lo de que me has preguntado que si es un trabajo en equipo, totalmente. Estamos pegados 24 horas al día, prácticamente. Luego os repartís ya más las tareas individualmente. Sí, nos repartimos las tareas, total. ¿Qué proyectos tenéis o habéis tenido entre manos? Pues mira, hemos tenido, para llevar solo un añito, hemos hecho bastantes cosas. Empezamos haciendo un juego educativo para niños pequeños, para explicarles un poco de dónde viene la leche. Y en este juego pues tenías que ordeñar, era para tablets, y tenías que ordeñar una vaca, encontrar las herramientas en el establo, ver un poco todo el proceso. Luego hemos hecho un juego de vela en el que compites en carrera con otros barcos para llegar a la primera posición. Luego hemos hecho juegos publicitarios, por ejemplo, el año pasado hicimos un juego para Adidas que consistía en que, no sé si sabéis lo que es la captura de movimiento. ¿No? Tú te pones delante de la pantalla y si tú te mueves, el muñeco que aparece en la pantalla se mueve y hace lo mismo que haces tú. Entonces tenías que ir haciendo pues, movimientos de básquet, pasarte la pelota por debajo de las piernas, por detrás, hacer así con el dedo y tal, para ir consiguiendo puntos. Y entonces conseguías puntos antes de lanzar un mate, y el que más puntos obtuviese pues ganaba el juego. Y ese juego se hizo para promocionar unas zapatillas en Madrid, en un campeonato de baloncesto, por ejemplo. ¿Y para el futuro tenéis algún proyecto ya planeado? Pues tenemos un proyecto que queremos hacer nosotros porque nos apetece mucho, os vais a reír, pero la idea consiste en un personaje que es un astronauta que tiene que salvar el universo con un secador de pelo. Entonces
todas las mecánicas van en función de soplar y aspirar. Entonces, tú, por ejemplo, para moverte por las distintas plataformas tienes que activar ventiladores para que las cosas se muevan, tienes que absorber cosas para, por ejemplo, absorber una pelota para lanzarla a un sitio y que accione un botón. Entonces, todo el rato juega con la mecánica de soplar y aspirar y con el frío y el calor. Entonces, ese es el proyecto que más ganas tenemos de hacer, pero claro, todavía no podemos hacerlo porque nos hace falta un poco de financiación. Y para este trabajo, ¿qué es lo que hay que estudiar y qué cualidades hay que tener para ser diseñador? Pues muy buena pregunta, porque a día de hoy la verdad que, bueno, ya empieza a haber más formación específica sobre el tema, pero hace unos años no había prácticamente nada. Yo realmente no, bueno, luego sí que he estudiado cosas relacionadas con los videojuegos, pero yo realmente hice bellas artes, o sea, no tenía nada que ver. Entonces, lo primero, te tiene que gustar, tienes que conocer un poco el mundillo y las especialidades que hay dentro de la industria serían un poco pues, relacionadas o con el arte, o con la programación, con generar ideas, diseñar un poco los juegos. Por ejemplo, si a vosotros os gustan los juegos, aunque sean juegos de mesa o juegos de lo que sea, y alguna vez os habéis inventado vuestro propio juego, pues eso dice que a lo mejor tenéis una posibilidad de hacer algo en la industria, porque realmente lo que hacen falta son eso, pues un poco generar ideas, programarlas para que todo funcione y cubrirlo todo con una capa de arte para que esté bonito. ¿Y por qué decidiste dedicarte a esto? Pues yo decidí dedicarme a esto porque yo, como os he dicho, hacía artes y yo había hecho pintura, había hecho escultura, había hecho algo de animación y de repente me di cuenta de que en el mundo de los videojuegos se reunía todo eso. Había que saber un poco pues, de diseño, de escultura por el modelado 3D, de animación, de arte y era un poco la manera de poder hacer todo lo que a mí me gustaba a la vez en un mismo sector. Hasta que un videojuego llega a las tiendas, ¿cuál es más o menos el proceso? Pues el proceso sería, primero, pensar en la idea, segundo, planear un poco cómo va a ser todo el proceso, ver las mecánicas del juego, luego empezar a desarrollar y hacer muchas pruebas. Se hacen muchas pruebas y se le da a la gente para que lo juegue y lo pruebe. Y en función del usuario lo que dice, pues se van modificando cosas. Y una vez que termina ese proceso y el juego está terminado, pues ya llegaríamos a la mitad del desarrollo. Porque a partir de ahí empieza el otro 50% que consiste en la publicidad, el marketing y el hacer que todo el mundo conozca el juego. ¿De dónde surgen las ideas para la creación de videojuegos? ¿Cómo es la parte creativa? Pues ya ves que las ideas surgen de cualquier parte. Por ejemplo, de un secador de pelo. Estás en casa, estás con el secador de pelo y a lo mejor se te ocurre una idea. Cuando hacemos estos procesos de creación de ideas, de brainstorming, lo mejor es que cada uno diga lo primero que se le ocurra. O sea, ahí vale todo. Puedes decir la mayor tontería que se te ocurra. Porque luego de muchas ideas que generamos, si hacemos 100 ideas, a lo mejor nos gustan 10. Y luego más adelante de esas 10 nos gustan 3. Y así hasta que nos quedamos con una idea. Entonces es un proceso como de primero vale todo, puedes decir lo que quieras. Es muy importante no cortarse y aunque tú pienses que sea una tontería, la tienes que decir. Porque a lo mejor esa idea, luego si la trabajas un poco, pues se convierte en una muy buena idea. ¿Cuáles son las tendencias actuales en el mundo de los videojuegos? Pues mira, hasta hace poco ha habido un boom con el mercado móvil, todos los juegos estos de móviles a los que jugáis y que os descargáis vosotros seguro, que ha crecido muchísimo la industria, ha generado muchísimo dinero, pero es un mercado que ahora está un poco saturado. Entonces es muy difícil competir en ese mercado porque hay grandes compañías que acaparan toda la visibilidad de todo el mercado. Entonces, la tendencia ahora es enfocarse a juegos un poco más pequeños de desarrollo, presupuestos más pequeños y juegos un poco que están hechos más con cariño. O sea, no se busca tanto el llegar a mucha gente ni el hacer un juego
con muchísimas cualidades gráficas, sino hacer juegos un poco más bonitos, más, con una historia más bonita, que a la gente le guste, que le genere una emoción, y eso son lo que se llaman los juegos indie, juegos independientes. Y sabemos que existe una asociación de videojuegos en Cantabria. ¿Con qué fin nació? ¿A qué se dedica? ¿Y cómo valoras la industria del videojuego en Cantabria? Pues mira, la asociación nació un poco de que cuando nosotros nos juntamos empezamos a conocer mucha gente y nos dimos cuenta de que había muchísima gente que le gustaban los juegos y que desarrollaba videojuegos en Cantabria, pero sin embargo que no nos conocíamos. Por alguna razón no habíamos entrado en contacto. Entonces la asociación lo que pretende, por un lado, es que todos los que hacemos videojuegos tengamos un punto de reunión donde conocernos y hablar de juegos y de proyectos. Y por otro lado, queremos un poco hacer que el gobierno se dé cuenta de que hay una industria emergente aquí y que nos den un poco facilidades. Que cuando salga alguna ayuda, normalmente si sale alguna ayuda, lo más cercano a videojuegos que hay sería una ayuda audiovisual, como a vídeo y todo esto. Entonces nosotros creemos que hay ayudas específicas para videojuegos, que se reconozca un poco la industria en Cantabria. Sobre esta asociación de videojuegos, sabemos que organiza sesiones y cursos formativos. ¿Hay alguna opción para los adolescentes como nosotros que queramos meternos en este mundillo? Sí, sí, por supuesto. Vosotros estáis en cuarto de la ESO, ¿no? Pues está el programa Laboreso, que nosotros hace unos meses acogimos a una chica que compartió con nosotros 2 o 3 semanas, yo creo que fueron 2 porque es muy cortito, y estuvo trabajando con nosotros en la empresa y un poco ayudándonos y viendo cómo funciona todo. Eso por un lado. Luego, por otro lado, nosotros organizamos festivales y actividades que normalmente son gratuitas y luego hacemos alguna acción de formación pues, con la Universidad de Cantabria. Y, por ejemplo, ahora en Maliaño estamos dando unos cursos totalmente gratuitos para aprender un poco a programar y tal. Luego, para ir introduciéndote, si eres algo más joven, en verano hacemos un festival. Bueno, lo hicimos el año pasado y este año pretendemos volver a repetir y se llama el Culture Game Fest. Entonces, bueno, a través de la asociación y de nuestra página web, que al principio éramos un poco los que lo movíamos, pero ahora a través de la asociación irán saliendo noticias de cursos, de eventos, para acercar un poco el mundillo. ¿Crees que los videojuegos en general pueden ser educativos? Sí, sí, sí. Además, lo bueno que tienen los videojuegos es que tú aprendes sin darte cuenta. Cuando llevas unas cuantas horas jugando a algún videojuego, ¿tú eres jugador de videojuegos? Sí. ¿Y tienes algún juego que te guste en especial? ¿O? Sí, juegos como de fútbol, el FIFA. ¿El FIFA? Pues, sí. Claro, tú te pones a jugar el primer día, me imagino que no serías tan bueno, ¿no? Te pones a jugar y empiezas a meter horas ahí sin darte cuenta, pero claro, llega un punto en el que te has convertido en un crack y tus amigos te temen, ¿no? Y entonces, pues tú has aprendido ciertas habilidades a manejar el mando, a combinar los trucos, sabes por dónde te tienes que mover un poco dentro del campo para recibir un balón o lo que sea. Entonces tú tú has asimilado unos conocimientos y realmente has estado jugando, te has estado divirtiendo. Podrías haberlo hecho, si tu madre no te llama a comer, podrías haber estado todo el día, que sí. Sí, sí. ¿Qué piensas de la tendencia actual de esos youtubers, que se llaman gamers, que se dedican a jugar durante horas y se dedican a eso profesionalmente? Sí. Bueno, con el tema de YouTube, la verdad que nosotros nos movemos un poco en otra dirección, pero sí que es cierto que los eSports, que se llaman, los videojuegos casi como forma de deporte, se están convirtiendo en un fenómeno social y, por ejemplo, en Asia mueven masas. O sea, en Asia se retransmiten los campeonatos de WoW o de World of Warcraft o de juegos de lucha en la tele como si fuesen partidos de fútbol.
Y claro, estos youtubers se están convirtiendo un poco en la nueva tele. En la televisión hasta hace poco no se hablaba de ello, y un poco esos youtubers están dando esa información al público, que es lo que quiere saber de esos juegos, quiere ver partidas en directo, quiere aprender. Entonces sí, bueno, es un fenómeno social que, ya te digo, nosotros tratamos de ir un poco en otra dirección, pero claro, hay que ser consciente de que eso está sucediendo. Y para ti, ¿cuál es tu videojuego favorito? Mi videojuego favorito, bueno, aparte, lo fue hace mucho tiempo el Zelda, el Ocarina of Time, que vosotros igual no lo conocéis, pero conocéis los títulos posteriores. Y luego el Limbo es un juego independiente de los que hablábamos antes, que es un juego muy bonito y es casi como leer un cuento. Estás jugando, pero es como ver un cuento. El Limbo yo creo que es de mis favoritos. A los jóvenes que nos gustan los videojuegos, ¿nos animarías a dedicarnos a este trabajo y qué consejo nos darías para conseguirlo? Bueno, yo os tengo que animar porque yo me dedico a esto y creo que hay mucho potencial. O sea, en Cantabria creo que hay mucho potencial. De un año para atrás prácticamente no se hacía nada y hoy estamos todo el día quedando, hablando, planeando cosas, y creo que hay potencial, y por eso os animaría a dedicaros a esto. ¿Y consejo? Consejo, pues que encontréis un poco dentro de la industria aquello que se os puede dar mejor o que os gusta más realizar. Por ejemplo, a algunos os gustará el arte, a algunos os gustará el guión, por ejemplo, a otros os gustará la programación, a otros simplemente diseñar, y que tratéis de estar un poco al día de lo que está sucediendo y sobre todo que en cuanto tengáis la oportunidad empecéis a diseñar vuestros propios juegos, aunque sea en lápiz y papel, empecéis a apuntar vuestras ideas. ¿Alguna pregunta más que le queráis hacer? Ninguna. ¿No? ¿No? ¿Habéis estado a gusto? Sí, mucho. Bueno, yo me puedo marchar y os dejo, ¿no? Presentando el programa. Hasta las 2 me dan libre hoy. Cecilio, muchísimas gracias por habernos muchas gracias a acompañado, vosotros. por haberos sometido a las preguntas de nuestros invitados de hoy, de nuestros periodistas, por un día. Nos vamos a marchar a unos minutos de pausa, pero enseguida estamos de vuelta.